Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde la red social de la Coordinación General Aprende MX. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a la serie Comunicación Digital para Multiplataformas. El día de hoy hablaremos sobre storytelling. Platicaremos sobre las herramientas para crear una historia a través de una narración con recursos como la voz, la escritura, las imágenes, dibujos, fotografías o video. Y para desarrollar este tema, hoy nos acompaña Stephanie Austria, instructora de narrativas digitales. Stephanie, qué gusto, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? Para nosotros es un placer. Gracias, gracias. Y bueno, pero antes de iniciar ya con esta presentación, los invito a conocer un poco más sobre nuestra invitada. Vamos con su semblanza. Stephanie Austria, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicoterapia por la Universidad Humanitas. Actualmente es coordinadora del programa de formación audiovisual del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Desde hace 7 años, ha impartido talleres en diferentes escenarios como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Feria Iberoamericana del Libro Orizaba, Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, entre otros. A través de los talleres de formación audiovisual, ha capacitado a más de 10,000 niños y 3,000 universitarios en alfabetización audiovisual. Su más reciente participación fue en el libro Indagaciones cognitivas acerca de la enseñanza de la filosofía y de la ciencia con la investigación Estilos de crianza y desempeño escolar, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, también le recordamos que se otorgará constancia de participación a las personas que respondan satisfactoriamente a la evaluación integrada en la sección de comentarios. Por favor, no olviden responder las breves preguntas para acreditar dicha capacitación. Y ahora sí, Stephanie, vamos a iniciar con el tema storytelling. Ustedes, recuerden, pueden compartir sus preguntas y o comentarios a través de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto se las haremos llegar, se las vamos a compartir a Stephanie para que les dé las respuestas. Bueno, pues el escenario es todo tuyo, Stephanie, adelante. ¿Qué tal? Pues mira, el día de hoy vamos a aprender un concepto que muchas veces nos cuesta trabajo adoptar palabras que probablemente ya las hemos escuchado, pero que nos es difícil meterlas a nuestro lenguaje simplemente porque no son de nuestro idioma. Es el caso de storytelling. Es por ello que vamos a ver una presentación. En esa presentación les voy a presentar un material para que ustedes se vayan dando una idea de que este tema ya lo conocen. Seguramente ustedes ya lo dominan. Claro que lo dominamos y dices bien, Stephanie. La manera en la que uno cuenta historias es tan vieja y tan ancestral como la humanidad misma, ¿no? Así es, y ya no nada más somos los adultos, ¿no? Sino también los niños, los jóvenes, incluso los viejitos, ¿no? Los abuelitos, ya tienen una capacidad para poder contar que es impresionante que todos tengamos este arte. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver, los mitos, las leyendas, también forma parte de esto. Así es, porque justo es lo que identifica storytelling, ese enganche emocional que tiene que ver con lo que nos identifica, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Vamos a ver en la pantalla la presentación y vamos a ver que vamos a dividir esta palabra, story y telling. Story, pues como lo hemos escuchado muchas veces, tiene que ver con la historia, el mensaje que será transmitido. Y telling es la forma en la que el mensaje será presentado. ¿Verdad que muchos ya hemos contado historias de esta manera? Sí. Pero no adoptamos este concepto, ¿ok? Pero vamos a ver que para poder identificar a storytelling de cualquier historia, tiene algo, tiene un código que nos hace decir, wow, aquí me quedo. Ajá. ¿Por qué? Porque storytelling se encarga justo de eso, de crear una identificación emocional, sentimental, que nos dice, wow, ya me enganché con esta historia y quiero continuar, quiero seguir escuchando, quiero seguir viendo. Escuchar cifras, datos, ya no nos es suficiente. Ya también es muy importante esta cuestión emocional para que nosotros seamos seres más empáticos.
y tengamos esta identificación con el otro, con el que nos está viendo, con el que nos está escuchando. Entonces, vamos a ver, por favor, en la siguiente diapositiva, el concepto como tal. Y storytelling simplemente es eso, una narración, pero que lo vamos a ocupar como un recurso para poder cautivar a la audiencia a través de un relato personal. Hay muchas formas de contar o narrar storytelling. Puede ser desde mi persona, puede ser que lo platique de una persona, una tercera persona, o sea, que no necesariamente sea yo, o puede ser ficticio. Los niños tienen mucho esto, ¿no? De contar historias con una cuestión ficticia. Por ello, vamos a tener que storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias para transmitir un mensaje de forma inolvidable, algo que siempre se quede grabado. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la asociación. No sé si ustedes recuerdan, cuando somos niños nos cuentan un cuento, ¿no? Vemos alguna película y siempre nos creemos uno de esos personajes. Es bien chistoso, el factor de ¿no? identificación, de decir, yo soy fulanita, yo soy fulanito, ¿no? Así es. Y eso es lo interesante, porque entonces quiere decir que esa historia tuvo cierto impacto en mí para que yo me pudiera enganchar o me pudiera creer ese personaje. Hoy en día lo vemos mucho con los youtubers. No sé si lo hemos visto con esta generación tan juvenil. Ellos nos platican anécdotas, nos platican su día a día, claro, que muchas veces identificamos esas historias. Y quienes los ven, o la audiencia, se identifica con el personaje y adopta y adapta características. Exactamente, porque incluso si lo vemos un poco más profundo, tiene que ver con un significado significante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me atrae de esa persona? ¿Por qué su historia me identifica o me identifico con él? O ciertos aspectos de lo que él hace mueven algo en mí, ¿no? Entonces, cuando ellos cuentan esta parte de su historia personal, y eso que nosotros conocemos un pedacito, porque no siempre lo que vemos en cámara pues es todo, ¿verdad? Pero ese pedacito hace que nosotros nos enganchemos. Entonces continuamos y agarramos y nos suscribimos al canal y le damos seguimiento a eso. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente, por favor, con la siguiente diapositiva. Me dirán, ok, ¿pero qué tiene que ver contar una historia, storytelling, como por qué llamarlo storytelling a lo que normalmente contamos, a lo que narramos, ¿no? Pues justo es esto, la identificación, la generación de identificación en las emociones, en los sentimientos. Hablabas de los mitos, hablabas de las historias que muchas veces las abuelitas nos cuentan, ¿no? Y pues tiene que ver con esta parte que nos mueve, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo todavía hay abuelitas que sientan a sus nietos y les platican todos los sucesos que vivieron o cómo era su infancia, ¿no? Entonces es tan enriquecedor escuchar a una abuelita hablar con estas historias que muchas veces nosotros somos exponentes de esas historias. ¿Por qué? Porque empezamos a contar, no, pues fíjate que mi abuelita vivía así, 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 ¿no? Es también, Fanny, o es correcto decir que las personas cuentan las cosas de una manera rica, así también lo significamos, o sea, es que cuenta tan sabroso y me cuenta las anécdotas y me envuelve con esas sensaciones, incluso recuerdos. Así es, pero porque tiene que ver toda esta cuestión sensorial. Cuando nosotros contamos, no nada más hablamos, también expresamos y nuestro cuerpo habla, ¿no? Yo creo que es muy importante incluso recalcar que en este proceso que estamos viviendo, incluso a cuestión mundial, cómo se ha perdido esta cuestión de expresar con el cuerpo. ¿Por qué? Casi todas las redes sociales ya manejan emoticones, ¿no? Las cuales manifiestan nuestras emociones, pero esto se ha perdido. Entonces, cuando nosotros narramos de una cuestión corporal, de una cuestión auditiva, de una cuestión verbal, vaya, se enriquece tanto la historia que obviamente atrapamos al público, ¿no? Y storytelling por eso es enriquecedor, porque tiene ciertos elementos que vamos a ver ahorita en pantalla, que tiene ciertos elementos que nos van enganchando. Cada uno tiene objetivos, pero nos van enganchando. Vamos a ver ahorita la presentación. Ahí está. Y justo aquí lo tenemos, ¿no? Storytelling tiene que ver con creatividad. ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? Eso es muy importante, porque tengo que analizar a qué público va a ir dirigido. Eso es maravilloso. No es lo mismo, por ejemplo, si yo soy docente, pues mi público obviamente son mis alumnos, ¿no?
pero no es lo mismo un público de niños de primaria, a lo mejor un público de preparatoria, ¿no? De bachillerato. Es un poco más complicado atraer la atención del joven, del adolescente. Tenemos que ser muy hábiles en ese aspecto. Tenemos que ver esta cuestión de las etiquetas. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos de un cierto tema, tenemos que investigar, profundizar en ese tema, porque debo estar seguro de lo que voy a decir. Aparte de eso, también tenemos que valorar como les decía, a qué público, pero por qué medio lo voy a difundir. Storytelling nos ha dado la oportunidad incluso de poder abrir esta gamificación de redes sociales y expresarnos, ¿no? ¿Causa el mismo efecto poder hacer mi historia o contar mi historia en una red o en forma presencial? ¿Tiene el mismo efecto de alguna manera? ¿Es un reto también hacerlo? Es un reto y justo porque ahorita lo hemos vivido, ¿no? Claro. Con las clases, me imagino que para los docentes ha sido un poco complicado ponerse a través de una cámara, porque muchas veces le tenemos miedo a la cámara, ¿no? Sí. Le tenemos miedo a la cámara y enfrente del público dominamos y movemos manos y nos expresamos, pero volvemos una cámara y ¡chin!, nos apagamos. Sí. ¿No? Es cierto. Entonces, claramente que sí es un reto y es complicado, pero creo que en ambas partes, tanto nos podemos favorecer por la tecnología, como nos podemos favorecer de estar en una cuestión personal, ¿no? Hay más interactividad. Pero siempre es importante esta cuestión de saber a qué público me voy a dirigir. Entonces tienes creatividad, tienes la marca o el brand, ¿no? Así es, así es. ¿Y después qué sigue? A ver si nos pueden poner la imagen, por favor. Tenemos esta cuestión, como ya lo dije, emocional. Ahorita si nosotros contamos incluso una clase, ¿no? Cifras, datos, ya no es tan importante, o mejor dicho, ya no atrapamos la atención de los alumnos o del público en sí, nada más así, con cifras, con datos. Tenemos que meter una cuestión emocional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces los sentimientos se despiertan en unas cuestiones de aprendizaje. Vamos a ver que hay niños que aprenden de diferente manera, sí, y lo emocional siempre va a estar presente, ¿no? Ahorita, ya después de tanto tiempo de encierro, vemos la necesidad de esta conexión, de esta interactividad, de esta socialización, que obviamente es muy importante tener muy, muy enfocado dentro de nuestro storytelling las emociones, los sentimientos. También vemos que es importante para el marketing. Vemos que grandes empresas pues utilizan, ¿no?, el storytelling para poder hacer comerciales, pero ahorita nosotros nos vamos a guiar más a esta cuestión educativa, más a esta cuestión socioemocional, que creo que es muy importante en el proceso que estamos viviendo. Y por último, como les decía, el análisis de los grupos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi público? Yo receptor, ¿qué voy a emitir y a quién voy a emitir, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que analicemos. Si vamos a trabajar con niños, pues hay que tener cierto cuidado en qué redes voy a utilizar, ¿no? Porque, pues, conocemos, ¿no?, que hay riesgos en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi público, como tú lo dices, va a ser presencial, bueno, un sinfín de elementos que podemos tener para enriquecer nuestra narrativa y que atrape más al público, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Crear sensaciones, dices tú. Sí. Qué interesante. Pero, ¿qué crees? Para que nosotros podamos crear esas sensaciones, creo que todos ya lo sabemos, ¿no? Desde el kinder nos enseñan que un cuento tiene un inicio, un clímax y un final. Sí. Pero vamos a ver que storytelling debe de tener 4 elementos básicos para que esto pueda funcionar. Y uno de ellos es el conflicto, ¿no? El clímax. Si yo voy a contar mi vida personal, pues debo tener una situación ahí emocionante, un conflicto por ahí que sea a lo mejor con una amiga, con mi mamá, con algo así, con algún familiar, pues para que atrapen y digan, oye, ¿y qué va a pasar, no? Tenemos que valorar muy bien el ambiente. El ambiente es muy importante. ¿En qué sentido? Tenemos que ver esta cuestión de dónde voy a contar. Voy a utilizar mi casa, voy a utilizar una pantalla verde. Hoy en día los niños ya saben muchísimo de tecnología. Ya estamos superados, Fanny. Ellos saben más que nosotros y si tú quieres preguntar algo, vas directamente con tu sobrino, con tu hijo, con tu ahijado y él te dará la instrucción necesaria. De hecho, estoy muy sorprendida porque hace unos meses, cuando iniciaba el ciclo escolar,
del ciclo pasado, me dice mi sobrina, mira, te voy a contar cómo me fue hoy, ¿no? Y ya el celular en una posición y saben qué fondo deben de tener y wow, ¿no? O sea, de verdad es... Y eso es importante para contar mi historia, también es claro, un detonante. Claro, porque son elementos que te están acompañando, incluso pueden dar mucho más seguridad, ¿no? El que tú tengas un fondo, el que represente, y es muy interesante, pero los niños tienen esta creatividad, y no solamente los niños, también los jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos un ejercicio con niños y vaya, ¿no? O sea, uno hasta puso unos dinosaurios en la parte de atrás, ¿no? Y aquí viene este es el arte, por eso se le dice el arte de contar una historia, por todos los elementos que acompaña al niño para poderse sentir seguro y poder transmitir. La creatividad y la necesidad de contarla de una forma que también grafique lo que siente el mismo contador de historia. Así es. Entonces, tenemos ya dos elementos, que es el personaje, tiene que ver también el ambiente, pero que estos se tienen que unir para poder llevar un mensaje, ¿ok? Lo más importante es eso, el mensaje. Voy a hacer un poco de hincapié en el personaje. ¿Por qué? Yo les decía hace rato que el personaje tiene que ver con lo que yo quiero contar y cómo lo voy a contar. Si voy a ser yo ese protagonista, si voy a ser un antagonista o simplemente voy a utilizar una historia ficticia. Eso es lo que es más importante. ¿Por qué? Porque a través de ese personaje voy a llegar al mensaje. Y eso es muy importante. Lo que yo quiero transmitir es lo que debemos de tomar en cuenta. Vamos con la siguiente. No necesariamente tiene que ser algo verídico. O sea, tú puedes inventarlo. Sí, claro. Puede ser por esta cuestión de, por ejemplo, los niños hoy en día cuando hacen una exposición para sus clases, ¿no? Por ejemplo, ellos, es bien interesante cuando tú les das un tema y el niño ya tiene herramientas de cómo va a saber exponer, ¿no? Entonces, a lo mejor no es la historia del niño, pero sí es la historia de la independencia, ¿no? A que acaba de pasar la fecha. Entonces, toman ese tema y ellos saben cómo interpretarlo, saben cómo jugarlo. Y bueno, y te estoy poniendo el ejemplo de un niño. Si nos vamos, por ejemplo, a un adolescente, ya saben usar tantas aplicaciones que en un momento tenemos un cortometraje, tenemos un video, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo poder adoptarlo en ellos, ¿no? Y tenemos también a nuestra disposición tantas herramientas, ya lo dijiste, que lo único que hace falta es la creatividad, la emoción y querer contar una historia. Así es, ahorita vamos a poner en práctica la creatividad de las personas que nos están viendo. Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. Pero para hacer aquí un hincapié, entonces tenemos que storytelling es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial, presentado de tal forma que promueva a los oyentes esta capacidad de interiorizar, de decir, ¡ay, esto está padrísimo, me estoy identificando, me está moviendo algo! Poder comprender y crear un significado con ello. Es lo que yo te decía hace rato, significado, significante, ¿verdad? Entonces, esto es storytelling, ¿ok? Storytelling. Y tenemos que quitarle el mito de que solamente los expertos pueden hacerlo. Tú nos estás ayudando a derribar ese mito, Fanny, porque no necesitas ser experto, necesitas contar algo que tú decidas que los demás tienen que saber. Claro, mira, creo que aparte, como se los decía al inicio, muchas veces tenemos este miedo de adoptar conceptos. Creo que también muchas veces nos genera miedo el crear algo nuevo. Pero te puesto que esto lo hacemos día con día. Sí. Mandamos un WhatsApp, incluso ya los audios, ¿no? Es bien chistoso cómo ya hasta le aceleran el audio, ¿no? Porque lo hacemos todos los días, ¿no? Oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ya estoy cansado en esto. Y empezamos a contar esa anécdota, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sumar y ser un poco profesionales con esto? Pues practicando, adquiriendo nuevas herramientas digitales o simplemente aprovechando toda la cuestión sensorial que el cuerpo nos regala, ¿no? Y para las clases es magnífico. Wow, yo creo que si nosotros pusiéramos en práctica que cada niño eligiera la forma en la que él quisiera expresarse, tuviéramos una cantidad de elementos que sin necesidad de la tecnología tuviéramos una riqueza en un salón de clases, ¿no? Ahora bien, si súmale un poco de tecnología, tenemos creatividades desbordante. Sí.
¿Qué más nos vas a presentar con, Ok. con el gran arte de contar historias? Vamos a ver la siguiente diapositiva y es una pregunta. Y quiero que realmente no lo analicemos tanto, sino que se dejen llevar más por esta cuestión emocional. Si tuvieras que contar una historia, ¿de qué sería? En los comentarios, en el chat de la transmisión, hay un link de un Padlet. Padlet es una herramienta que a mí en lo particular me encanta porque tiene una variedad de herramientas para poder Y ahí está el QR. expresarnos. También está el QR, efectivamente. Si tienen otro dispositivo, aparte del que nos están viendo, pueden entrar con el QR y participar. Es muy importante que veamos nosotros sus respuestas porque storytelling no se limita a un tema, ¿no? Nosotros lo podemos exprimir en muchísimos lados. Ahorita sí, a lo mejor lo vamos a utilizar en el salón de clases, pero qué padre sería que a lo mejor una dinámica con la familia, con los amigos, ¿no? Toda esta parte nos ayuda mucho a la interacción y sobre todo a aprender una nueva forma de comunicarnos. Entonces vamos a ver si tenemos respuestas con el QR. De nueva cuenta la pregunta, Fanny. Sí, la pregunta es, si tuvieras que contar una historia, ¿de qué sería? ¿De qué sería? Así. Tantas posibilidades como hay arena en el mar. Ay, imagínate, Sí, ¿no? claro. Pero sí, hacemos la metáfora. ¿Quién no tiene tanta? Dicen por ahí que la vida de cualquier ser humano es como un libro abierto. Entonces ahí está la pregunta. Así es, así es. Y miren, vamos a ver, a lo mejor no todos conocemos Padlet porque muchas veces pues ya hay tantas cosas que no todo lo conocemos, pero en el Padlet es una herramienta muy sencilla. En la parte inferior derecha hay un círculo rosa, hay un icono con un signo de más, ustedes le pueden dar clic ahí y les va a dar una ventana en la cual ustedes pueden participar, ya sea escribiendo su respuesta, con algún GIF, con alguna imagen. Incluso en la última figura tiene 3 puntos. Ahí te dice cómo puedes participar. Estamos viendo que tenemos muchas respuestas de manera escrita, pero atrévanse a darle, por ejemplo, un clic al GIF. Y a lo mejor con el GIF es más chistoso en el sentido de que podemos interpretar algún otro significado, porque eso también es muy divertido, ¿no? El conocer y la interpretación que cada uno le da. Tú lo mencionabas hace unos momentos. A veces una imagen puede decir más de 1000 palabras, con un estado de ánimo, con un emoticón, que ya depende cada quien, la manera en la que quiere expresarse, pero también puede ser. Y ahí están ya, mira. Sí, estamos viendo que tenemos un buen. Y por ejemplo, esta parte que dice, una anécdota de cuando yo era niña. Creo que trabajar esta cuestión de enriquecer la infancia cuando somos adultos es muy emotivo, ¿no? Entonces, aquí sería esta parte del storytelling en todo su esplendor, ¿no? Ajá. Tenemos, a ver, un día de clase. ¡Wow! Ese es un tema que creo que me gustaría mucho incluso investigar, ¿no? Porque cada niño ahorita, o sea, si nosotros como docentes tenemos, no sé, 30 niños tienen una escuelita diferente, ¿no? Porque no falta el niño que tomó las clases en su cuarto, el niño que tomó clases en la mesa, con la mamá, con el otro hermanito, ¿no? Entonces, el que cada uno narre su anécdota de cómo estoy estudiando, cómo estoy aprendiendo, creo que sería impresionante. Y tan solo ahí ya tenemos varias historias. Así es, así es. La experiencia y perspectiva de cada uno. Así es, así es. Entonces, ahorita vamos a continuar con el Padlet porque creo que sí es una herramienta que enriquece muchísimo. Y si tienen dudas, hágannoslas saber en el chat para que también ahorita las podemos platicar, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, todos me van a decir, ok, está muy padre, ya sé qué es contar, qué es el arte de contar una historia, pero ¿qué elementos necesito para poder narrar? Y pues bueno, como ya les había comentado en un inicio, el tema debe de ser esencial. ¿Qué quiero contar? Si lo voy a contar con un fin educativo, para alguna materia, quiero a lo mejor ser una persona, una creadora de contenido personal, de anécdotas chuscas, o puede ser incluso de anécdotas emotivas, ¿no? Es muy importante que siempre lo inicial sea esta definición del tema. El segundo elemento va a ser el mensaje. ¿Qué deseamos transmitir? También se los comenté hace rato, pero yo quiero que profundicen aquí.
Este mensaje, ¿cómo lo voy a hacer? A través de una narrativa audiovisual, o voy a utilizar algunos otros elementos, voy a utilizar imágenes, fotografías. ¿Por qué? Afortunadamente, hoy en día tenemos un dispositivo que se llama celular. Sí. Con el celular podemos hacer muchísimas cosas, desde grabar un video, desde tomar una fotografía, grabar un audio, ¿no? Entonces, todo esto nos enriquece para poder tener ciertos elementos y poder llegar al mensaje. Ya no nada más vamos a ocupar la voz, ya tuvimos aquí una gama de ciertos elementos que nos van a poder ayudar. Vamos a ver cuál es el tercer elemento para storytelling. El público. Muchas veces creemos que se nos cierra el mundo diciendo, ay, pero ¿quién me va a ver? ¿Quién me va a escuchar? Pues tan solo nuestros amigos, la familia, los compañeros, los profesores. Tenemos nuestro público asegurado, ¿no? No debemos de tener miedo a expresar, eso es muy importante. Y siempre habrá alguien quien se enganche con tu historia. Siempre hay un punto de identificación en algo. Personaje, como les decía, puede ser protagónico, que cuentes tu propia historia, puede ser un antagónico o secundarios, ¿no? Puede ser realmente incluso lo que les decía ficticio. Los jóvenes ahorita están muy con esta cuestión de los videojuegos, con este tipo de aplicaciones que incluso ya te dan tu avatar, ¿no? Entonces tú puedes jugar a ser un personaje sin necesidad de conocer o dar a conocer tu identidad, ¿no? Creo que también aquí juega mucho la imaginación y la creatividad que un niño tiene. Pero es muy importante que nosotros como adultos sepamos leer, interpretar lo que el niño también nos quiere decir. Porque un niño a veces es complicado, pero le cuesta trabajo su imagen. Pero a lo mejor tú lo disfrazas y es otra persona, ¿no? Entonces, como adultos, podemos jugar mucho con esta parte. Vamos a ver el siguiente elemento, por favor. El ambiente. Hace rato les decía que es muy, muy interesante cómo nosotros, ahorita que estamos en casa, pues adaptamos ciertos ambientes para podernos sentirnos tranquilos y sentirnos que estamos en diferentes escenarios. Pues aquí en Storytelling, pues tenemos un ambiente que puede ser escolar, familiar. Aquí les puse campirano, ¿no? Porque a lo mejor jugamos de que vamos al campo, que vamos a un parque, que vamos a esta cuestión, incluso no sé si has visto, ya hay videos de realidad virtual, ¿no? De estos juegos de diversiones de las ferias, ¿no? Sí. Entonces podemos jugar con tantos escenarios que el ambiente no se cierra en ese aspecto. Vamos a ver el siguiente elemento. El espacio. Aquí es muy, muy diferente al ambiente. ¿En qué sentido? Que estando en casa nosotros podemos jugar con esta parte aprovechando la tecnología. Si lo vamos a hacer en una cuestión de un público abierto, cerrado, si va a ser en la casa, en la escuela, en el transporte, en mi día a día, si ustedes ya tienen la oportunidad de salir, pues incluso, ¿no? El metro, subirte al camión. En todo momento tenemos la oportunidad de poder crear ese espacio, ese escenario que nos ayude a contar, ¿no? El conflicto es este choque de fuerzas. Oye, pero ¿con quién? O sea, yo estoy sola, no sé qué voy a poder, contar. Bueno, pues tenemos a las amigas, a la familia, a los vecinos, contar cualquier anécdota que vivimos día a día nos da ese choque de fuerzas que muchas veces necesitamos para una historia, que es el clímax, ¿no? Entonces, es muy importante que no nos cerremos, porque si luego nos da miedo y nos cerramos y no, pero es que no sé qué hacer, todo, pero ahorita les voy a dar algunos otros consejos para que ustedes puedan narrar de manera más efectiva. Vamos con el siguiente. La estructura, la escaleta. Aquí ya nos vamos a meter un poco de conceptos más técnicos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el inicio, el medio y el fin. Sí. La estructura del discurso, ¿no? Así es. Lo que podríamos pensar en introducción, desarrollo o conclusión. Así es. Pero si nos queremos ver un poco más profesionales o son como yo, que se me olvida todo, es muy importante que puedan utilizar una escaleta. Una escaleta en televisión, en un audiovisual, es muy importante porque siempre nos va a guiar de una manera pues que va a ser difícil que nos falle o que rompamos la línea de lo que estamos haciendo. Voy a ver si les pueden presentar en la pantalla una escaleta que yo realicé para que vean que lo pueden hacer de una manera súper sencilla, debido a que es justo esto, ¿no? Una escalera de guía. Aquí esto fue para un curso que tuvimos con unas niñas y si se dan cuenta yo lo hice en un formato de Word.
solamente puse líneas y dejé unos cuadros en el cual los niños, los jóvenes, se pueden expresar, ya sea a través de una foto, pegando la imagen, arrastrándola, pegándola, o bien dibujando. Si nosotros a cualquier persona le damos una hoja y un papel, va a expresar. Así sea el dibujo más sencillo de la vida. O garabatos. Exacto. Y eso es crear una escaleta. Entonces, aquí nosotros podemos poner escena número 1 o mi introducción, si nos queremos ver más técnicos. Entonces, vamos a tener esa imagen y vamos a poder escribir esa descripción de lo que vamos a hacer. O bien, ya crear un guión, ¿no? Ya nos estamos metiendo un poco a un tema más profundo. Pero, ¿de qué manera tan sencilla lo estás platicando? Que de una simple necesidad de contar una anécdota, una historia, un recuerdo, nos estás llevando a profesionalizarlo. Eso también es muy interesante. Sí, y claro, y creo que todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, desde que nosotros vamos en una educación básica, empezamos a jugar a la obra de teatro, hacemos las pastorelas, hacemos todas estas participaciones que tenemos en la escuela, que sin darnos cuenta ya estamos creando, ya estamos actuando, ya estamos narrando, expresando, ¿no? Entonces, utilizar una escaleta a lo mejor es como chin, ¿no? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Yo no sé hacer eso, pues aquí está y de forma muy sencilla. Es tu guía. Muy sencilla. ¿No? Y ahorita se los estoy dando de una manera básica. Pero ahorita vamos a ver una forma mucho más divertida que es el storyboard, que seguramente también lo han escuchado, ¿no? Regresamos a los elementos. Ok, pues entonces aquí tenemos ya que vimos storyboard y el siguiente es un formato. El formato aquí es muy divertido y creo que como adultos tenemos que hacer un análisis de cómo aprendemos. Un niño, un joven, un adulto, incluso nosotros, podemos aprender de muchas maneras. No todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que aprenden mucho de una cuestión auditiva, ¿no? Incluso es una técnica, ¿no? Relajante, el cerrar los ojos, respirar y poder escuchar algo de fondo. Muchas veces aprendemos de eso, ¿no? Reflexionamos. Puede ser un podcast, ¿no? Este concepto tan nuevo, de verdad tan nuevo, pero que hemos escuchado la radio desde hace años. Vaya, ¿no? Ahí tenemos las grabaciones de las historietas que pasaban en aquel tiempo, ¿no? Las radionovelas, las series, y cuando era solamente el medio de comunicación, que dicho sea de paso, unía incluso a las familias y se congregaban a sintonizar la radio. Estamos hablando de, pues, principios del siglo XX, Así es. ¿no? O a mitad del siglo XX, tampoco. Pero de esta manera hacemos justicia con lo que dices, Fanny. Así es. Las historias y este tipo de relatos siempre va a ser unión. Así es, y volvemos a revivirlo, porque ahorita están todas estas multiplataformas que nuevamente incluso ya hay clases en podcast, ¿no? Entonces, ok, mi hijo no se quiere aprender las tablas de multiplicar, pues se las meto por podcast, ¿no quiere? Pues vamos por video, ¿no? Y eso es lo importante, que no nos quedamos con una sola herramienta, sino que ya tenemos esta variedad, ¿no? Entonces, si yo quiero solamente utilizar mi voz, el podcast es una magnífica herramienta, o más bien un magnífico formato para poder expresarlo, ¿ok? Entonces, hay niños que ya utilizan herramientas dentro de su celular para meter ciertos efectos, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo. Y va el caballo, turun, turun, ¿no? Y van galopeando, ¿no? Y le meten ahí el audio del galope, ¿no? Entonces, creo que el podcast es una herramienta muy buena para las personas que nos gusta hablar y a lo mejor nos da un poco de pena o no estamos seguros con la imagen corporal. Otro formato que vamos a tener es el cortometraje. Este cortometraje suena como muy impresionante, ¿no? El concepto, pero no. Con cualquier dispositivo podemos crear un cortometraje, con el celular, con la tablet, con la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos foto, tomamos un poco de audio, los unimos y estamos ya haciendo un pequeño video, ¿no? Un pequeño cortometraje que también nos puede ayudar a narrar. Incluso si ustedes se meten a esta plataforma tan famosa como YouTube, vaya, les da un sinfín de cortometrajes que cualquier persona ya puede hacer, ¿eh? O sea, ya cualquier persona puede hacer, y creo que también nos da muchas herramientas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un beneficio para las personas que aprenden de manera visual y auditiva, ¿no? No sé, yo soy de las personas que yo necesito ver
para poder atrapar mi atención. A lo mejor con el audio no me atrapo, no me engancho tan fácil, pero de manera visual me conecto tanto que vaya, ahí me quedo, ¿no? Entonces el cortometraje en ese aspecto es impresionante, ¿no? Y por último tenemos, storyboard, que era el storyboard, el claro. que yo les decía. A mí, en lo particular, el storyboard me gusta mucho utilizarlo con los niños, la verdad, porque es esta forma tan dinámica, tan lúdica de poder darle al niño o al joven, porque incluso los jóvenes ahorita, con todo lo que expresan, darles una hoja, que ellos hagan el dibujo, o sea, darles un lápiz y crear un dibujo, una historieta o bien un cómic, ¿no? Porque muchas veces ya ellos, en un 2x3 lo hacen, ¿no? Entonces el storyboard es esto. Si nos vamos ya a una cuestión del cine, pues vemos que el storyboard es antes, ¿no? Antes de lo que ya vemos en toda una producción. La conceptualizas, plasmas tu historia y la graficas. Así es. Entonces el storyboard, es más, ustedes hagan esta dinámica, pónganse una hoja de papel en blanco, agarren un lápiz y empiecen a dibujar y van a ver que ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Entonces el storyboard, así como les presentamos la escaleta, con el storyboard pueden hacer lo mismo, una serie de cuadros para que haya un inicio, haya un clímax y haya un final. Y con eso ustedes van a ver que los niños son pioneros en esto, en poder dibujar y poder lanzar esa historia. Entonces, quiero que se lleven esto, ¿no? Que storytelling, no nos limita a un solo formato, sino tenemos esta variedad y aquí podemos analizar a qué público. Si los voy a atrapar por medio de un cortometraje, a través de estos dibujos, a través del podcast, a través de a lo mejor toda mi narrativa con esta imagen corporal que voy a manejar. Porque si lo vemos de una manera inclusiva, no discrimina, ¿no? Podemos incluso la mímica, ¿no? La mímica, el cuerpo ya lo está hablando. A donde te lleven tus habilidades. Así es. Entonces, es muy, muy interesante y muy abierto este tema. ¿No? Ya la perspectiva se ha abierto, la lente se expande porque no te restringe a algo lineal, sino es esto, a tus habilidades, a ponderar todo lo que tú quieres expresar y quizá solamente se trata de escoger el canal. Así es. Vamos a ver la siguiente presentación. Ahora, vamos a hacer aquí una pauta porque pues ya les dije cuáles son los elementos. Probablemente ahorita vamos a regresar al Padlet después de esta pregunta, pero ustedes me dieron un tema en grande, ¿no? Pero a lo mejor si yo digo, vamos a hablar de la familia, pues la familia es un tema muy extenso. Pero para ser puntual tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué contar en la historia? ¿Qué quiero contar? Pues vaya, si somos nosotros los protagonistas de esta historia, pues tenemos momentos significativos en la vida. Tenemos sucesos importantes que a lo mejor nos han marcado, que muchas veces tenemos miedo de expresarlos frente a frente, pero a lo mejor me voy a abrir a través de un audio, ¿no? Entonces, estas historias que nosotros hemos vivido probablemente generen identificación en el otro, generen empatía, y eso es lo importante y lo bonito de engancharnos con este tipo de historias. Entonces, siempre que tengan una duda de qué voy a hacer o qué voy a escribir o qué es lo que voy a manifestar, háganse esa pregunta. ¿Qué contar? ¿Qué contar? ¿Qué contar? ¿No? Y creo que es una pregunta que nos abre mucho. Entonces, ¿qué te parece si vemos el Padlet? Me encanta la idea. Vamos a ver, vamos a registrar o a consignar, ¿no? Toda la participación que provocó tu pregunta y la repetimos, ¿no? ¿Qué contarías? ¿Qué contarías si tenemos algunas? Bueno, no, tenemos muchas respuestas, Fanny. Tenemos un perrito. Tenemos, está la Catrina por ahí. Y ya se vienen, por cierto, esas fechas. Yo creo que también ahí tenemos mucho que contar, porque México es rico, ¿no?, en esta tradición de Día de Muertos. Tú recordarás que de niños, al menos en mi generación, nos encantaba contar de espantos, por ejemplo. Sí. Y era la manera en la que tú sabías cómo podías hacer que los demás estuvieran pues, esperando el clímax de la historia. Y sí. Lo hacemos siempre, bien lo dices. Storytelling es una práctica de toda la vida. Por ejemplo, esta parte de la música, ¿no? También en géneros musicales creo que podríamos contar mucho y adoptar
este concepto de storytelling a los gustos que nos identifican y que podemos generar en el otro, ¿no? A lo mejor yo muevo con esta música, muevo a través del otro y vemos también muchos animales, o sea, muchos animales. ¿Cómo expresamos, no? Con este tipo de recursos. Sí. Aparte, onomatopeyas, ¿no? Y bueno, a lo mejor no es tanto el caso, pero también lo graficamos de esa forma. Sí. De hecho, se me ocurre que si ustedes quieren utilizar Padlet como una herramienta para que ustedes creen su propio guión, su propia escaleta, podría funcionar bastante bien, debido a que Padlet se presta mucho para poner la imagen y poder escribir, ¿no? lo que significa o lo que quieren tocar específicamente con esa imagen. De mis amigos adorados, dice por ahí, que contaría la historia de la relación con mi hija, las tradiciones de mi comunidad. ¿Cómo no? ¿Cuánto que contar de esos temas, Fanny? Sí, mi vida con COVID, me dicen. Tan actual. Sí. De una historia mágica. Relatos de mi vida. Del mejor día de mi vida, de mi experiencia laboral. Relatos de una historia vida. Mágica. ¿Y tú qué contarías? Creo que hay tantas ¿Qué contaría cosas nuestra experta el día de hoy? Creo que hay tantas cosas que contar, pero justo creo que yo me iría más por una cuestión personal. Porque creo que muchas veces delante del público, de la gente que nos rodea, nos da miedo. Yo te diría, Fanny, algún momento, se va a leer en mi imagen corporal y me voy a... ahora mismo que te lo mencioné, claro. Claro, sí. Ok, bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos dan una guía para poder contar un mejor storytelling, ¿te parece? Adelante. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo iniciar la historia? Bueno, aquí también tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a cómo iniciar, porque muchas veces ya tenemos el tema, pero después, ¿qué sigue? ¿No? Entonces aquí vamos a generar una lluvia de ideas para poder elegir ese tema. Como les dije, a lo mejor quiero hablar de la familia, pero ese concepto de familia es muy, muy amplio. Entonces voy a generar una lluvia de ideas para decir qué quiero contar. A lo mejor aquí nos decían, ¿no? Mi vida con COVID, ¿no? A lo mejor ahí también puede entrar la cuestión de la familia, ¿no? ¿Cómo intervino la familia para poder cuidarme? ¿Cómo me apoyaron? ¿Cómo... el tema para desarrollar la historia. Cuando nosotros hablamos de un concepto tan amplio como, voy a retomar, sigo con este ejemplo de familia, cuando tenemos este bagaje tan grande en este concepto, pues es muy importante que nosotros seamos puntuales, que manejemos una línea, porque también si voy a divagar, imagínense, mi audiencia se va a perder, claro, se va a dormir, ¿no? La línea argumental, mantenerla. Claro, entonces es muy importante ser selectivos con el tema y poderlo desarrollar y sobre todo investigar. ¿Por qué? Hoy en día, ustedes lo saben, con un dispositivo móvil tenemos toda la información en cuestión de segundos. Si yo voy a trabajar un tema escolar, pues es importante que no me quede con una sola fuente, ¿no? Que investigue, que me vaya a artículos científicos, que me vaya incluso a videos, porque también los videos ya nos ayudan mucho. El que nosotros googleemos una información y nos dispare tanto, nos da una cantidad, un universo de información que es muy importante que sepamos investigar. No nos vamos a ir con una primera fuente y con eso me quedo y con eso voy y expongo. No. Es muy importante que indaguemos, que analicemos y que digamos, esta información considero que es relevante y voy a ser puntual en esa línea y por ahí voy a transmitir ese mensaje que quiero contar. ¿Ok? Ya nos estás dando los pasos que debemos seguir, las sugerencias. Entonces, la primera cosa, ya lo dijiste, pero es, ¿qué voy a contar? Mi primera pregunta. Así es.
¿Qué voy a contar? Teniendo esa pregunta, vamos a tener varios conceptos, vamos a tener varias respuestas a esa pregunta, a lo mejor que va a ser una cuestión personal, o bien lo vamos a utilizar en el ámbito educativo, pero siempre va a ser importante porque nos va a ayudar a definir. Nuestro despegue. Así es, así es. Regresamos a la lámina, ¿cierto? Sí, por favor. Entonces, aquí en cómo vamos a iniciar esta historia, pues ya les dije algunas herramientas. A lo mejor ustedes también pueden utilizar un dispositivo móvil, ¿no? Para aterrizar esto, porque muchas veces vamos, no sé, en el transporte público y nos llega este pensamiento, pues lo apuntamos, porque luego cuando no anotamos se nos olvidan las cosas y pueden ser muy buenas ideas. Eso es cierto, tienes toda la razón. Como llegue. Así es. Apúntalo. Entonces, es muy, muy importante. Entonces, no olviden que siempre deben anotar la idea que tengan en mente para poder elaborarla. Una vez seleccionado, investigan, como tú lo dices. Vamos con la que sigue, por favor. Y bueno, creo que esta pregunta es muy, muy importante. ¿Para qué contar? O sea, ¿para qué contar una historia, no? A lo mejor yo, Stephanie, estoy muy bien, aquí muy tranquila, como para qué me voy a estresar contando una historia. Pues si lo vemos de una manera personal, pues para aprender a conocerme y para aprender a comunicarme. Claro, claro, eso ayuda muchísimo al autoconocimiento. Así es, pocas veces creo que nos escuchamos, ¿no? A nosotros mismos. Pocas veces nosotros nos damos la oportunidad de conocer la necesidad del otro. Y es muy, muy importante que sepamos escuchar. Así como yo quiero que me escuchen, así como yo quiero llegar con un mensaje, también me debe de llegar el mensaje de la otra persona. Entonces, aquí nos aprendemos sí a conocer, pero sobre todo nos aprendemos a comunicar. ¿Por qué? ¿Qué dificultad tan grande tenemos en estos últimos días para comunicarnos así, de manera personal? Vaya, creo que ahorita es un privilegio que estemos aquí. Y sin cubrebocas. No, esa parte, pero tienes toda la razón. Es necesario escuchar y a partir de esto también sentirme libre para expresarlo y contar. Claro, porque aquí no solamente vamos a tener este papel de que yo voy a ser ese protagonista, también tenemos que tener el papel del público, porque vamos a analizar qué está impactando, qué historia se está moviendo del otro lado, para que a lo mejor yo también tenga esa herramienta y diga, oye, este tema suena muy bien y me interesa hacerlo. O esta técnica le está funcionando también a esta persona que está logrando una comunicación tan efectiva que yo también la voy a adoptar y la voy a checar con mis alumnos, con mis familiares, ¿no? Entonces, como lo decía, hoy en día estamos perdiendo esta cuestión de comunicación personal, que es muy importante que sepamos escuchar, pero sobre todo que hagamos este análisis de manera personal y saber cómo me voy a comunicar para tener una comunicación efectiva, una comunicación directa, sin necesidad de tanto rollo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos va a enganchar y va a generar que el público nos sea fiel en el sentido de que vamos a asegurar nuestra audiencia, ¿no? Como ahora mismo que leíamos, yo contaría las historias sobre el COVID. ¿Cuánta identificación podría salir de ese tema y de compartirlo desde mi perspectiva? Habría identificación también. Claro, ¿no? Claro. Y creo que aquí es bien complicado y a lo mejor me voy a meter a un tema mucho más emocional, pero no todos estamos en el mismo barco, ¿no? En esa parte, pues va a haber experiencias que a lo mejor nada más lo vimos de fuera, hay gente que sí lo vivió muy, muy de manera profunda. Pero creo que, como tú lo dices, ¿no? Cada uno va a poder contar una historia y si unimos, va a haber un mensaje y ese mensaje va a tener un punto de identificación con alguien. Y en ese momento estamos creando esa historia. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a compartir mis vivencias a otros, ¿no? A lo mejor el que yo me vaya de viaje y vaya grabando los lugares que voy conociendo, lo que va impactando en mí, lo que van significando, puede que eso le viva una experiencia a otra persona, decir, oye, a lo mejor yo no conozco el Ángel de la Independencia, pero lo acabo de ver en este video y me pareció fabuloso, sentí que yo estaba ahí, ¿no? También vamos a aprender a desarrollar un guión gráfico para un álbum, un audio, un podcast, ¿no? Era lo que ya les decía. Si nosotros lo empezamos a utilizar como parte de nuestra rutina de enseñanza-aprendizaje,
porque justo tanto podemos enseñar como podemos aprender, pues nos vamos a hacer expertos, ¿no?, en esta cuestión de poder dominar un guión. Y sobre todo porque nos va a ayudar a facilitar el proceso de comprensión. Es lo que yo les decía, esta gamificación que tiene Storytelling para las personas que nos gusta aprender de diferentes formas, pues está genial, ¿no? Que yo pueda escuchar un podcast y pueda escuchar la historia de otra persona, probablemente me ayude a relajarme si llego con la técnica adecuada, ¿no? A lo mejor para una cuestión de clases, ahorita que tenemos las clases todavía en línea, un cortometraje me va a ser fabuloso, ¿no?, como herramienta de enseñanza, pero a lo mejor voy a tener que trabajar con niños más pequeñitos. Vaya, storyboards es padrísimo, ¿no? De hecho, les voy a poner en la siguiente lámina un ejemplo de storyboard. En ese storyboard, ustedes pueden darse cuenta que tampoco es la gran elaboración. O sea, podemos tener una hoja, pueden hacerlo de manera digital o lo pueden hacer, vaya, una cuestión en segundos en casa. Y los cuadros, ¿no? ¿Con recortes también se vale? Claro, con recortes, con post-it, ¿no? También los post-its son un poco dinámicos. Entonces, es muy interesante que como adultos podamos interpretar los dibujos que los niños realizan. ¿Por qué? Los dibujos nos dicen mucho. Si el niño se está dibujando de manera personal, si el niño no se quiere dibujar y está dibujando a su personaje, tenemos que ver también, hay temas de identificación, ¿no? Entonces, creo yo que si nosotros optamos storytelling como un recurso educativo, como un recurso incluso personal, nos va a ayudar muchísimo a poder abrir nuestra perspectiva emocional, nuestras cuestiones sentimentales, y vamos a ser muy empáticos, muy empáticos, tan solo por el hecho de contar una historia. Qué interesante, Stephanie. Definitivamente storytelling es más que el simple, y no porque sea un concepto mínimo, el decir voy a contarte algo, sino que conlleva todos estos elementos. Creo que nos estás clarificando muchas cosas que al menos en mi caso no consideraba. Y te digo, estoy segurísima que ya lo tenías. Que ya lo sabías. O me hace lógica y me hace sentido cuando te escucho. Sí, claro. Que puedo incluir, que puedo agregar a esta habilidad, no sé si se hable de habilidades o formas o necesidades de contar cosas. Claro. A los propios alumnos también. Claro. ¿No? Las clases. Y lo que tú dices es muy cierto, justo es esta cuestión de habilidad, porque a lo mejor tenemos miedo en sacar una habilidad que tenemos ahí escondida, ¿no? Tenemos ahí escondida, pero en el momento en que, no me gusta mucho utilizar esta palabra para esto, pero por ejemplo en el momento en que nos empoderamos, en el momento en que nos ponemos la capa y somos protagonistas de nuestra propia creación, nos genera mucha seguridad poder hacerlo. Entonces, lo importante es que ustedes jueguen con esos elementos. A lo mejor nosotros como adultos, luego nos cuesta trabajo poder expresarnos, ¿no? Poder decir, ay, yo contar lo mío, pero es que no, porque a lo mejor me genera emoción, o a lo mejor voy a llorar y que nos da miedo, ¿no? Entonces, romper con esos tabús, romper con este tipo de estigmas y poder expresarnos va a crear mucha seguridad a través de una cámara, a través del celular, a través de la tablet. Y vaya, ahorita me estoy enfocando más en una cuestión de narrativa verbal, pero podemos escribir, podemos dibujar, podemos hacer recortes, como lo dijo Julieta. O sea, podemos tener tantas herramientas para poder manifestar lo que sentimos que de verdad ya no nos puede limitar nada. Entonces, les voy a dar un consejo. Si quieres aprender storytelling, te recomiendo que prestes atención a los relatos que contamos día a día y analiza el efecto que tiene en la gente. Observa las personas, observa qué está generando, qué los está moviendo, y así podrás tener una guía de lo que es más impactante, de lo que mueve más, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Yo necesito que ustedes, las personas que nos están viendo, rompan este miedo, agarren su dispositivo móvil, busquen aplicaciones, si tienen dudas pónganos aquí en el chat para que nosotros podamos brindarles a lo mejor alguna serie de aplicaciones que les puedan ayudar a hacer algún cortometraje, a editar un video con facilidad.
bueno, creo que sí, incluso le preguntamos a los niños, los mismos niños nos van a poder ya decir, porque ya todos los niños saben usar unas herramientas increíbles, ¿no? Sí, claro, ya dijimos que nos superan, Fanny. Sí, pero tenemos aplicaciones como InShot, que es muy fácil de utilizar. Incluso para los podcasts también ya hay aplicaciones que si ustedes les ponen podcasts gratuitos, estas aplicaciones te van diciendo cómo grabar, cómo lo puedes difundir, si necesitas editar alguna parte. Creo yo que lo que está es en nosotros y es navegar, buscar estas aplicaciones y poderlas utilizar. No hay límite, como se dice por Así ahí, Stephanie, no hay límite. Conocimiento es poder, ya sabemos, y con todo esto que nos estás compartiendo, con la creatividad, la imaginación, la necesidad de hacer que las historias puedan tocar a alguien, pues no quedará más que meternos, investigarlo y hacerlo, porque ¿Sí? que no nos dé miedo. Sí, y sobre todo usarlo como un recurso educativo. Yo creo que tampoco podemos ser ya tan lineales y guiarnos únicamente en libreta y un lápiz, ¿no? Claramente que eso nos ayuda muchísimo, pero vaya, a sumarle un poquito de creatividad que los mismos jóvenes, que los mismos niños, que las niñas manejan, creo que a nosotros como adultos nos enriquece muchísimo, muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si me permites, Fanny, a continuación voy a leer algunas preguntas, tenemos muchas preguntas, que ha realizado el público que nos acompaña a lo largo de esta transmisión. Y bueno, voy a dar lectura una por una, te digo que son varias, pero sobre cualquier tema se puede hacer storytelling. Jesús Cabrera, bueno, ya un poco lo mencionaste, pero... Claro. No hay límites. No hay límites, creo que ustedes lo acaban de ver en el Padlet, o sea, tenemos un sinfín de respuestas por parte de ustedes. Lo único que sí yo les podría decir es que deben de ser muy hábiles en el sentido de escoger el tema, saberlo acortar, para que la audiencia, para que nuestro público, pues no se pierda, ¿no? Y es como, ay, qué aburrido, ya no voy a regresar a ver esta parte, o ya no voy a escuchar este podcast, o simplemente ya el maestro me durmió, ¿verdad? Porque son las expresiones que hoy en día escuchamos, ¿no? El tema es abierto, sí, y más con fines educativos, ¿eh? Obviamente vamos a buscar una fuente confiable, tenemos incluso revistas científicas, videos, canales, podcast, todos estos recursos, utilícenlo para llegar, pero sí. Tú hablabas de temas de independencia, imagínate un material así, un storytelling, ¿no? Sí. Desde la perspectiva de Miguel Hidalgo Costilla, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, También podría resultar. a lo mejor no tenemos la necesidad de vestirnos todos, pero a lo mejor con un estandarte ya le estoy dando este toque, ¿no? A mi historia. Te felicitan, muy buena conferencia, dice Isabel Gómez. Gracias. Aurora Inés López Morales, ¿cuáles apps nos recomiendas para celular? Ok, InShot es una aplicación que nos permite grabar y nos permite editar de una manera muy fácil. Dependiendo del dispositivo móvil que cada uno tenga, incluso ya vienen descargadas, cuando uno ya consume o más bien adquiere un celular, ya vienen ciertas aplicaciones, dependiendo si es Android o si es el sistema de iOS. Pero ya muchos de ellos ya lo traen. De hecho, hay celulares que ya hasta te dicen, nos entras a galería de fotos y te dicen, te creé un video de tal fecha, sí, ¿no? Y te hacen sí. toda una gama de videos y con música. Entonces, yo creo que depende más del dispositivo que uno tenga, pero InShot tengo entendido que se puede utilizar en los dos y es una herramienta muy, muy fácil de utilizar. Muy buena alternativa. También dice Citlali Macedo Camacho, ¿cómo contar tus miedos? Tú eres psicóloga, qué buena pregunta para ti. Sí, mira, Citlali. Ay, es bien complicado el abrirnos porque muchas veces no queremos soltar ese miedo porque hay dolor y porque a lo mejor ese dolor nos recuerda a alguien y es por eso que no lo queremos soltar, ¿no? Porque si lo soltamos se nos va esa persona a la cual nos recuerda. Pero muchas veces cuando hablamos una vez se nos hace fácil hablar una segunda, una tercera y una cuarta. Creo que tiene que ver mucho con el reto personal. A lo mejor si tienes miedo a hablarlo en público, yo te recomiendo que lo hagas en un lugar que te dé confianza, a lo mejor tu habitación. Y pon un tripié o pon un montoncito de libros y pones tu celular y empiézate a grabar. Después de que tú te grabes, tú misma sé tu público, tú misma ve, analízate y conócete.
creo yo que ahí vamos a poder a trabajar, y no nada más algo que nos duela o algo que nos dé miedo, simplemente el miedo personal a que alguien más nos esté viendo, al que digamos, chin, ¿y si diré lo correcto? ¿Y si estaré bien? ¿Me voy a ver bien? A lo mejor y se ríen de mí. Créeme que no. Créeme que todos nos identifiquemos, en algún punto de tu historia nos identificamos contigo. Y si no es así, empieza a hablarlo de una tercera persona. Eso también ayuda muchísimo, ¿no? A lo mejor yo no quiero ser la protagonista en este momento. A lo mejor voy a ser otro personaje, pero se enlaza con la historia, una proyección, ¿no? Con la vida real. Muy buen recurso. No hay que tener miedo en esa parte. Ali HR favorece la expresión oral y la interacción entre los integrantes de un grupo. Claro, Definitivo. Creo que lo dijimos y vaya, Julieta, tú eres conductora y experta en todo esto, creo que te vimos la semana pasada y justo creo que también lo mencionaste, ¿no? El estar en un salón de clases, pues no va a ser lo mismo detrás de una computadora, ¿no? Pero también como docentes debemos de tener la habilidad de atrapar al alumno, ¿no? Sí. De saber cuando ya el alumno se nos está distrayendo, pues justo con él. Ya no es necesario ni siquiera levantar la voz, regañarlo, dar el azotón en la mesa como se acostumbraba antes, ¿no? Uh-huh. Creo que justo hoy en día tenemos estas herramientas que nos ayudan a conocer todas las necesidades de aprendizaje en los alumnos, ¿no? Entonces, si tenemos la tecnología, aprovechémosla para que traigamos a los niños como si estuviéramos en una cuestión presencial, ¿no? Así es, muy buen recurso también y buena opción para comenzar a perder el miedo escénico. Excelente estrategia para iniciar y fortalecer el proceso de lectoescritura, dice BL Steph. Sí. De hecho, es bien interesante cómo los niños, aunque no sepan leer, tú les pones una imagen y pones letras abajo que no tengan nada que ver con la imagen y el niño cree que ya está leyendo, ¿no? Y eso es súper esencial para poder aprender a leer, ¿no? Para poder interpretar, porque la lectura es eso, ¿no? La interpretación de lo que vemos o de lo que estamos viendo, ahí nuestras letritas, ¿no? Entonces los niños cuando ven esas, aunque las palabras no tengan sentido, no sean ni sílabas, pero ellos creen que están leyendo. Entonces creo que sí, se podría utilizar un muy buen recurso. César Velasco, ¿qué aplicaciones podemos utilizar? Bueno, ya lo mencionaste. Uh-huh. Heracleofas pregunta, ¿qué actividades recomiendas para iniciar esto con alumnos de primaria? De primaria, yo les había comentado del storyboard. De verdad, Storyboard creo que es una herramienta muy, muy enriquecedora. Hay videos en YouTube donde los niños pueden identificarse un poquito más con storyboards porque son películas que ellos ya conocen, de Disney, Pixar, etcétera. Entonces, si ustedes como docentes les ponen estos ejemplos, pueden darse cuenta que atrapan mucho la atención del niño, generan una identificación, incluso desarrolla una habilidad, porque ahí ellos están viendo cómo el dibujo es un simple lápiz y después, ¡pum!, se crea una película, ¿no? Entonces, el storyboard podría ser una, o la otra también podrían utilizar esta actividad donde los niños vean una imagen y tenga que empezar a contar una historia. Uh-huh. Le cambian la imagen y continúa otro niño dando el seguimiento de la historia. Nosotros lo hemos hecho en algunos talleres y es muy enriquecedor porque un niño retroalimenta al otro y al final tenemos una historia pues un poco chusca, muy chusca, muy ficticia, pero bastante didáctica en el momento de trabajar con los niños en el aula. Perfecto. Dice Ana ESS, ¿qué aplicaciones podemos utilizar para hacer un storyboard? Un storyboard, creo que InShot también se presta, se presta para hacer un storyboard. No sé si tú lo recuerdas, Julieta, pero hace mucho tiempo usábamos la esquinita de una libreta y dibujábamos un dibujito. Y tú recorrías, dejabas a pasar las hojas, que es una de las grandes... bueno, así se hacía el cine. Exacto, y iba teniendo movimientos, exacto, ¿no? A lo mejor si lo retomamos con los niños, esta cuestión va a ser algo tan sencillo, nos olvidamos un poquito de la tecnología, pero lo podemos usar tan sencillo y eso es parte de un storyboard. Le quitamos el celular a los niños. Primero el reclamo, pero después les va a encantar. Sí. María Guadalupe Pinales. Buen ejercicio para recrear la imaginación con creatividad y de interés personal. Muchas gracias. Gracias. CarCM, ¿cuál es el objetivo del storytelling? Del storytelling, bueno, lo dijimos al inicio, es esta parte de contar
Ah, pero me están haciendo esa pregunta porque viene en el examen. Pero sí, efectivamente, es esta cuestión de contar con toda esta parte sensorial, pero enganchar con una cuestión emocional y sentimental. Allí está, ya tienes la respuesta. Marisa Rodríguez comenta, Storytelling me pareció fantástico, su presentador excelente, muy entendible. Gracias. Irene Rodríguez, información extraordinaria son herramientas que nos permiten ser innovadores, realizar ajustes razonables con alumnos con problemas de aprendizaje, incluso con discapacidades. Sí, no profundicé mucho en ello, pero hay personas que se dedican a traducir las historias que nosotros contamos al braille, ¿no? Entonces, justo para estas personas que tienen esta discapacidad de no poder a lo mejor ver, vaya, el que ellos toquen su sistema braille y estén en comunicación con nosotros porque están entendiendo nuestra historia, creo que es magnífico. La mímica, el lenguaje de señas, hay aplicaciones que ya nos enseñan a hablar en lenguaje de señas, ¿no? Entonces, creo que esto no nos limita. Yo creo que esto es tan enriquecedor que justo, incluso a los niños que se les dificulta un poco enfocar la atención, storytelling es, vaya, ¿no? Atrae a cualquiera, siempre y cuando pues tengamos la línea y no nos perdamos ahí. Y se me ocurre también que la herramienta Storyboarder, seguramente tú la conoces, Fanny, también nos va a ayudar. Hay que bajar en la computadora y nos va a ayudar a recrear estas historias y a utilizarla sin temor, sin miedo, enfrentando la tecnología porque es nuestra herramienta principal o son las herramientas que van a potenciar las habilidades. Entonces... Sí, y no tengan miedo de utilizar nuevos recursos, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vimos aquí con el Padlet. El Padlet también nos ayuda muchísimo. Es una herramienta que a mí me gusta mucho en la particular porque no hay necesidad de que haya un registro, ¿no? Que haya un nombre, sino queremos ver el resultado, cómo impacta una imagen, un GIF, etcétera. Y pues bueno, creo que ustedes utilizaron también Menti, que también es una herramienta magnífica, y hay muchísimas. Entonces, en ese sentido no hay como un límite para poder utilizar y expresarlo con los niños, ¿no? Utilizarlo. Pues eso es Storytelling y queremos agradecerte, Stephanie. Antes reiteramos que se emite una constancia de participación a las personas que respondan satisfactoriamente a la evaluación. Por favor, den clic en el link que se encuentra en el espacio de comentarios. Y Stephanie fue claro, fue muy didáctico y nos acercaste al tema que conocemos por concepto, pero adentrarnos, diseccionar todo lo que se requiere para la creación, pues fue una aventura fantástica porque nos has llevado a través de distintos momentos, ahora sí que en tu storytelling, para llegar al punto central que es crear y enganchar con nuestra emoción. Bueno, pues esta información muy interesante el día de hoy, Stephanie, y antes de irnos, regálanos un comentario final. Pues no tengan miedo, ¿no? Creo que todos tenemos la capacidad, las habilidades de crear arte para poder transmitir una historia. No hay de otra. Y con eso nos quedamos. Muchas gracias, Stephanie Austria. Y gracias a todas y todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. Les recordamos que seguirá disponible por algunos días la evaluación correspondiente a este webinar. Para los interesados que no pudieron acompañarnos en la transmisión en vivo y que desean obtener su constancia de participación, pues hay que tener, ahí está a su disposición, estará por unos días. Sigan pendientes de nuestra difusión para conocer más servicios formativos como este. Nos vemos próximamente en otra transmisión. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Hasta pronto.